Hola, bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. España es sin duda uno de los puntos calientes de ingreso de drogas al continente europeo. Debido a su gran conexión con los países de Latinoamérica, se trata de aeropuertos calientes y vamos a repasarlos en este informe. Aeropuerto en Alerta, España. Aquí estamos en el aeropuerto Barajas de Madrid. Con una investigación iniciada en junio de 2013, se incautaron más de 165 kilos de coca, un método denominado como de mano. Así, lograban introducir cantidades de entre 7 y 13 kilos de cocaína de manera continua. Utilizaban correos, personas encargadas a quienes les pagaban entre 3 y 5.000 euros por entregar un equipaje de cabina con estupefacientes, cuyo origen principalmente era Bolivia. Cuando aterrizaban en Madrid, entregaban discretamente la maleta con la droga a los empleados del aeropuerto, que estaban captados por la propia organización, y lo recogían directamente en la pista de aterrizaje. Aquí vemos uno de los ómnibus utilizados para transportar a los pasajeros desde el avión hasta la terminal del aeropuerto Barajas. En ese momento, un empleado del aeropuerto de chaleco reflectante naranja se acerca hacia los pasajeros que están descendiendo. Uno de los pasajeros se desvía de su camino y le entrega algo al empleado. Contacto. Es en ese momento que la policía decide actuar y detiene al empleado. Por la investigación, los agentes sospechaban que los empleados de Barajas eran cómplices de esta operación. Aquí vemos a otro de los que fuera detenido, observando todo el procedimiento desde uno de los ventanales de la terminal A del aeropuerto. Estos dos empleados detenidos son de origen dominicano. Trabajaban en la asistencia a pasajeros con necesidades especiales y se acercaban a ellos para recibir la droga y poder pasarla fuera de los controles policiales que están en el aeropuerto. En un total de 13 meses de investigación se lograron incautar unos 165 kilogramos de droga, evitando su ingreso a España y a toda Europa, y además se detuvo a 21 personas, muchos de ellos empleados del aeropuerto Barajas de Madrid. Ellos dejaban la mochila y estos trabajadores eran los encargados de recogerla y pasarla por donde ellos tenían ese acceso preferente, así evitar los filtros policiales. El aeropuerto El Prat de Barcelona, sin ninguna duda, es uno de los más grandes del país y por supuesto se trata del segundo mayor en tamaño. Aquí, la Guardia Civil prestaba servicio el pasado domingo en el vestíbulo aduanero de la Terminal 1, cuando Pipo, un perro labrador, veterano de 8 años de servicio, comenzó a seguir a un hombre joven que ya había recogido sus paletas. Esta persona se puso nerviosa al ver cómo el perro no dejaba de seguirlo y se detuvo. Allí es cuando Pipo se sentó a su lado, indicando a su guía con esta conducta que el pasajero que estaba marcando podía transportar alguna sustancia prohibida. Cuando la persona se disponía a abandonar la zona aduanera, los agentes de la Oficina de Análisis Fiscal de la Guardia Civil lo condujeron a una zona de control. Se trata de un pasajero de nacionalidad brasileña de 24 años de edad, que tenía en su equipaje varios doble fondos practicados en sus maletas, donde había cocaína impregnada en sus prendas de vestir. La droga estaba en 8 chaquetas polares y además en los laterales de 2 maletines de ordenador y también de 2 mochilas. Este brasileño quedó detenido. Este es el aeropuerto de Alicante. Una pasajera de 23 años de nacionalidad brasileña, luego de hacer su escala en Madrid, se disponía a abandonar la institución cuando fue detenida, 19 de mayo. Esta mujer le llama la atención, ya que en todo momento evita el contacto visual con la policía e incluso retrasa su acceso a la zona aduanera. Por este motivo, en presencia de la mujer se llevó a cabo una inspección de su equipaje facturado. La policía lo llevó a los rayos X. Aparentemente se han observado unos paquetes dentro de la estructura de esta consola de videojuegos. Y en el análisis se detectaron unas masas orgánicas
dentro del interior de una PlayStation. Vamos a proceder a abrir esta estructura. Estas sustancias podrían ser compatibles con estupefacientes. Se observan 4 paquetes de plástico negro envueltos con una cinta. Una vez que se abrió la videoconsola, se descubrieron 4 paquetes que estaban envueltos en plástico y contenían una sustancia compacta de color blanco. Dentro de los paquetes se observa una sustancia blanquecina. Procederemos al narcotest. Luego de realizar el narcotest del polvo contenido en los paquetes, se confirmó que se trataba de cocaína y se llegó a la detención inmediata de esta pasajera. Se trataba de una mujer brasilera de 23 años de edad, acusada de delitos contra la salud y de contrabando. Ha sido trasladada al juzgado número 3 de Elche, donde se dictó su ingreso a prisión. Aquí estamos nuevamente en el aeropuerto Adolfo Suárez. Hace minutos acaba de aterrizar un vuelo desde Santo Domingo, en República Dominicana. Allí, los ojos de la policía se centró en este varón de 41 años. Pase por aquí, por favor. Los agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes, destinados en el aeropuerto de la capital, encargados de la vigilancia, observaron al varón procedente de Santo Domingo que presentaba una actitud sospechosa. ¿Esta es su única maleta? Sí, señor. Solo traje esa. ¿Ha preparado usted su equipaje? Lo he preparado yo. Pues que no nos ha llevado mucho tiempo descubrirlo. Ahora vamos a realizar un análisis. Si la sustancia que usted trae se transforma en azul celeste, nos dará positivo. Y a partir de ese momento, usted será detenido. Y en ese momento, se deciden a realizar un control de esta persona. Se procede a abrir su maleta y en ella encuentran 12 paquetes de forma rectangular y distinto tamaño, pero eran sospechosas. Los 12 paquetes estaban envueltos con cinta de embalar y contenían más de 15 kilogramos de cocaína. Este varón de 41 años de edad fue inmediatamente detenido, pasando a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de este delito contra la salud pública. Observamos que la sustancia es azul celeste. Positivo. Queda usted a disposición de la justicia. Aeropuerto Josep Tarradellas, El Prat. Un vecino de Las Palmas de Gran Canaria intentaba entrar a España continental con 5,5 kilogramos de heroína. Esto llamó la atención de los fiscales de la Guardia Civil, que inspeccionaron el equipaje de este pasajero que llegó a Barcelona en un vuelo que tenía como destino Johannesburgo. Allí descubrieron un doble fondo en el equipaje, en el cual se ocultaban 4 planchas con una sustancia en polvo de color beige. Al analizar esta sustancia con reactivos, dio positivo en heroína. Fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Si bien el contrabando de cocaína es muy masivo, respecto a la heroína, todavía es pequeña la cantidad en comparación con los delitos de contrabando de cocaína. Observa esto de aquí, parece sospechoso. Mira el contraste que tiene. Sí, veo. Es extraño, no recuerdo haber visto algo así. Es raro, es raro. ¿Lo habéis pillado? Sí, se observa extraño. ¿Y tú qué crees que pueda ser? Aquí estamos viendo la Operación Carbona. Un ciudadano utilizaba documentación personal falsa. Se encontraba fugado de un centro penitenciario en el que cumplía una condena por delito de homicidio. Es sospechoso. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Baraja. El cubano llegaba al aeropuerto, pero ya tenía una investigación sobre su son. Hay que abrirlo. Mira, le pondré otros filtros. Es por eso Venga, vamos a ver estos bultos. Pues seguramente sea droga. que miembros de la aduana de Madrid se acercaron a él. Esta persona tenía un envío postal que declaró como filtros de carbón activo y cuyo destino era Torrejón de Ardoz. Se analizó la mercancía exhaustivamente junto con el personal de laboratorio de la aduana y se detectó que varios de estos filtros de carbón activo contenían un total de 7 kilos de una sustancia en polvo pero de color negra. La sustancia es sometida al reactivo y da positivo para cocaína. El cubano reconoció utilizar la identificación falsificada por encontrarse fugado de un centro penitenciario de Madrid, en el que cumplía una condena por un delito de homicidio, ocurrido en la Nochebuena del año 2009 en Huelva. Allí
apuñaló y lanzó por la ventana desde un quinto piso a su pareja, una mujer colombiana de 42 años. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial y dictó su correspondiente ingreso en la misma prisión de la que se había fugado. Estamos a punto de presenciar una de las operaciones más grandes de España, la Suela Collection. A principios de 2019 tiene lugar una aprehensión de 2 mochilas que llegaron solas. Se encontraban cargadas con 45 kilogramos de cocaína y fueron arrojadas por una persona por debajo de unos vehículos que estaban estacionados en una plataforma del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Allí comenzó una investigación que en ese momento culminó con la detención de un hombre que trabajaba en el mismo aeropuerto. Esta investigación continuó hasta abril de 2019, cuando el operativo deriva hasta el Aeropuerto Internacional Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tras la llegada de un vuelo procedente de ese país, los agentes sorprendieron en las pistas a un individuo, también trabajador del aeropuerto, que al verse sorprendido abandonó su equipaje, 2 mochilas con 47 kilogramos de cocaína. Este estudio aportó datos suficientes para poner en alerta a la DEA estadounidense y a la NCA británica, que permitieron identificar a 2 individuos que huyeron de España y habían sido colaboradores del detenido en la península ibérica. Todo esto llevó a desmantelar el entramado de los envíos desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En esa localidad se detuvieron a 11 personas. La mayoría eran empleados del aeropuerto de Sudamérica. Allí, los miembros de la organización cambiaron su estrategia y cambiaron su modus operandi, haciéndolo más complejo, para extraer la droga que ocultaban en la bodega de las aeronaves, y utilizaron a partir de ese momento para ello el servicio de limpieza. Los investigadores descubrieron que el responsable de este operativo era el conductor de los vehículos de la lavandería. Allí ocultaba la droga entre la ropa sucia. Participaban también otros miembros en la tarea de protección y cobertura de seguridad en el aeropuerto. En enero de 2020 se logra otra detención. En el aeropuerto vigilaban un equipaje que no se correspondía con ningún pasajero. La mochila fue retirada por un trabajador aeroportuario que contaba con la colaboración de otras 2 personas, todos empleados del aeropuerto de Madrid, y allí pretendían sacar 37 kilogramos de cocaína. Lo que no sabían es que esta sustancia estaba totalmente controlada por las autoridades, desde la bodega del avión hasta el punto de entrega final. Este conductor, luego de abandonar el aeropuerto, se dirigió hasta Getafe, donde al notar la presencia policial, emprendió una huida, siendo detenido finalmente tras atropellar a los agentes y embistió los vehículos policiales. Registrando su vehículo, se encontraron 2 mochilas con 66 kilogramos de cocaína. Luego, se detuvieron otros 2 trabajadores en Madrid, y la detención del individuo que pretendía recoger la mercancía. Se trataba de una mochila con 22 kilogramos de cocaína. Y la última fase del operativo fue la más compleja, porque la organización cambió su método de introducción de la droga. Para eso, diseñaron un complejo plan para sacar la mercancía del aeropuerto, y era extraída por los trabajadores de las bodegas de los aviones, siempre de los vuelos procedentes de Bolivia, y estaba oculta entre las mantas sucias. El grupo elaboró este complejo sistema utilizando los vehículos lanzadera que alertaban al conductor que portaba la mercancía de la presencia de automóviles policiales. Cuando los agentes dieron la voz de alto al camión que portaba la mercancía, el conductor emprendió la huida, embistiendo los vehículos de la policía, y luego fue detenido a la altura de Getafe, y se interceptaron 66 kilogramos de cocaína de gran pureza. Las últimas detenciones fueron a final de 2020. Un total de 23 personas fueron detenidas, 12 en España y 11 en Bolivia. Se trata de la operación Suela Collection. Se desarticuló una organización criminal y se incautaron más de 200 kilogramos de droga.
Los aeropuertos de Madrid y Valencia han sido testigos de las últimas operaciones contra el narcotráfico en España y también de las rebuscadas maniobras que utilizan para introducir cocaína en el país. En el aeropuerto de Barajas descubrieron este modus operandi, droga oculta en pelucas. Esta droga estaba distribuida en 6 paquetes ovalados, cosidos y sujetos por trenzas al pelo natural, e incluso estaban recogidos bajo una media negra, unidas por cinta adhesiva al falso cabello. La policía detuvo a 2 mujeres de nacionalidad portuguesa que mediante este método, difícil de detectar, trataban de introducir más de 2 kilos de cocaína. Se trata de 2 mujeres de 18 y 28 años, que fueron detenidas por los agentes en Madrid tras viajar en 2 vuelos procedentes de Sao Paulo, Brasil, en diferentes días, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Y esta otra mujer portuguesa portaba casi 1 kilo de cocaína, también oculto bajo una peluca, al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas, procedente de San Pablo. Los estupefacientes iban en 9 paquetes de pequeño tamaño y estaban cosidos a la base de una peluca. Era casi imperceptible, muy difícil de descubrir, según afirma la portavoz de la policía. Los narcotraficantes utilizan todo tipo de objetos para tratar de ocultar la droga. Siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Los narcotraficantes siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Para ello buscan formas diferentes, como en latas de melocotones. Nos hemos encontrado también droga en cajas de langostinos, en sillas de ruedas, en tablas de snowboard o incluso una mujer que las llevaba en sus prótesis mamarias. Aeropuerto Barajas. Bienvenido al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas. Ayúdenos a proteger. Esta familia intenta ingresar desde Bogotá a España, declarando una máquina para laminar joyas. El artículo, muy pesado, llama la atención de los investigadores. Bueno, pues acabamos de terminar de hacer un vuelo procedente de Bogotá, de Colombia. Hemos parado a un pasajero y lleva una máquina laminadora, laminadora de joyas, que a nosotros, nos ha sorprendido un poco que la llevara facturada y demás. El pasajero es trasladado a una sala apartada. Mientras tanto, las autoridades solicitan la cooperación de los bomberos. Medidas, vamos a llamar a los bomberos. Hemos intentado nosotros, por nuestros medios, poder abrir esos rodillos, esos cilindros, y no hemos sido capaces. Tiene que haber personal técnico, en este caso con maquinaria, posiblemente alguna radial. Se ha abierto estas máquinas laminadoras, estos rodillos, esta plataforma, con la ayuda y colaboración de los bomberos de aquí del aeropuerto. Se ha encontrado una sustancia blanquecina, compacta, dentro de los rodillos, en toda la plataforma, y al final 7,5 kilos de cocaína. Pasajeros, lógicamente, en el momento que se ha comprobado esta cocaína, se procede a su detención, se van a instruir diligencias, pasará a disposición judicial. Pues es la primera vez que se ha recibido aquí en este aeropuerto. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes
reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades.